confesamos nuestros pecados unos con otros, dice la palabra. Santiago capítulo 5 nos habla de eso, que confesar nuestros pecados, eso nos lleva a poder apartarnos de los pecados también. Cuando nos los confesamos unos a otros, el otro nos ayuda en oración. No los confesamos para que nos avergüencen, sino para avergonzar al diablo y al pecado que quiere mantenernos cautivos. Amén. Así que vamos a leer un pasaje aquí en las Escrituras. Vamos a leer Santiago y vamos a ver la sabiduría que viene de Dios. La sabiduría verdadera, la sabiduría que Dios nos ha dado. Nosotros debemos de buscar esta sabiduría y pedir esta sabiduría. Amén. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 11, estaremos leyendo ahí la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Voy a leer un versículo yo y otro ustedes, para que estemos en sintonía de la palabra del Señor. Y dice así la palabra de Dios: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Amén. Bueno, hermanos, aquí tenemos un llamado, una esperanza. Aquí podemos ver que Santiago, siervo del Señor Jesucristo, le está escribiendo a las 12 tribus, dice, a los que estaban esparcidos. Esta dispersión no se dispersaron porque ellos quisieron, sino por la persecución que había. Pero todo esto llevó a glorificar al Señor. Llevó a darle gloria y darle honra al que vive y permanece por los siglos de los siglos. A veces, cuando estamos bien cómodos, no queremos glorificar al Señor porque nos acomodamos. A veces es necesario un poco de persecución para que nuestra fe no se acomode, no esté acomodadita ahí diciendo tengo fe y sin acción. Aquí pues el hermano Santiago está escribiendo a estos hermanos de las 12 tribus que estaban en la dispersión, y ahora esta palabra también es para nosotros. Y les está diciendo: hermanos míos, tengan por sumo gozo. Como Pedro también habla acerca de estar siempre gozosos cuando estemos siendo perseguidos, odiados, rechazados por causa de Cristo. No por entrometerse en lo ajeno, no por andar de chismosos, no por andar robando, no por andar mintiendo o haciendo daño a los demás, sino por causa de Cristo. Debemos de sentirnos gozosos cuando nosotros nos echen de menos, pero por causa de Cristo. No por ser mentirosos, ¿verdad? O por andar, o por entremeterse en lo ajeno, como dice Pedro. Aquí nos está llamando a nosotros a que nos sintamos gozosos, que cuando estemos
en diversas pruebas que nosotros estemos con ese gozo que da el Espíritu. Ese gozo que sobrepasa todo entendimiento, aunque la gente no vea, aunque la gente nos diga que estamos locos, nosotros seguir gozosos. Porque el gozo que nosotros hemos recibido no lo ha dado el mundo, lo ha dado Cristo. Porque el mundo no puede ver lo que está dentro de nosotros ya. Esa luz verdadera que ya alumbra a todo hombre, la hemos recibido nosotros. Esa luz que es Cristo, esa luz que nos cambia, esa luz que nos ha transformado desde nuestro interior hasta nuestro exterior. Que ahora lo que hacemos no lo hacemos para ser vistos por nadie. Tal vez estuvimos en la religión queriendo ser agradables delante de la gente y queríamos agradar a todos, que nos sentíamos mal con nosotros mismos por querer agradar a todos. Hoy solamente hay un propósito y de agradar a uno, al Padre de las luces, al cual nos ha rescatado, al cual nos ha hecho renacer por su palabra, por esa palabra de verdad, por esa palabra que nos ha transformado. Porque hemos creído esa palabra, hemos sido transformados. No es por esfuerzo humano, no es porque nosotros hayamos querido cambiar, sino porque Él lo ha hecho en nosotros. Entonces nos está diciendo que cuando vengan pruebas diversas, y aquí podemos ver lo que está diciendo, allí en diversas, esto quiere decir que vamos a ser perseguidos. Está diciendo lo mismo que Cristo está diciendo. Cristo dijo, seréis aborrecidos por causa de mi nombre. El nombre de Cristo causa que a usted lo rechacen. Eso causa el nombre de Cristo. Aunque no lo digan con sus palabras, lo dicen con sus actos. Lo dicen con la indiferencia, cómo lo están tratando a usted, cómo están recibiendo el consejo de la palabra también. El que a uno de vosotros recibe, a mí me recibe. Pero el que no recibe a uno de vosotros, no me recibe a mí. Y es por eso que nosotros debemos de hablar conforme a lo que está escrito. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al don que ha recibido de arriba, que ha recibido del cielo. Y esto dice, nos recuerda, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. No es una prueba que estamos siendo probados para ver si somos, sino porque estamos en el verdadero. Si no estuviéramos en el verdadero, no estuviéramos padeciendo, no estuvieran padeciendo estos hermanos, siendo rechazados, sino se hubieran amoldeado a los del mundo también, a las religiones que en aquel entonces y que ahora también tenemos. Hable la verdad, no calle la verdad, porque usted no es siervo de los hombres, usted es siervo de Cristo. Somos siervos de Cristo. Si todavía, dijo Pablo, quisiera agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. Ese es el llamado a nosotros. Hablemos la palabra, no tengamos miedo, tengamos miedo a causa de ellos, porque poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Se los dijo Juan también, ¿verdad? Les dijo esas palabras Juan a todos los que estaban escuchando. Y ahora se nos recuerda a nosotros. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. En Cristo, como dice también Pablo, estamos completos y perfectos porque Él es que perfecciona toda debilidad, todo lo que está torcido en nosotros. Él lo endereza por su palabra cuando nosotros creemos en su palabra. Esa obra ha sido completa y para que estemos perfectamente y cabales sin que os falte cosa alguna, debemos de estar en esa paciencia. La paciencia de Dios, la cual nos lleva a esa vida eterna. La paciencia de Dios para aquellos que sigue llamando. Nosotros predicamos, nosotros llamamos
y la gente piensa que estamos en contra de ellos y nos rechaza. Pero nosotros no estamos en contra de ellos, como Pablo no estaba en contra de ninguno de aquellos que los perseguían, sino el deseo de Pablo era que se arrepintieran. Y ese tiene que ser el deseo nuestro también. No devolver mal por mal, no devolver maldición por maldición, sino hay que orar por aquellos que nos maldicen, por los que nos persiguen, por aquellos que nos calumnian. Y si alguno de vosotros, dice, tiene falta de sabiduría, si alguno se siente como que no tiene mucha sabiduría, hay a dónde acudir. Y ahora estamos aquí también, como usted lo puede hacer en casa, aquí estamos juntos para que juntos podamos levantar un clamor por aquel que está falto de sabiduría. Y Dios, que es poderoso y Dios, que es rico en misericordia, dará, pero pida con fe. Dará a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero tiene que pedir con fe. Si usted está pidiendo sabiduría, está en el lugar correcto. Si va a Cristo, está en el lugar correcto, pero tiene que pedir con fe. Pida, pero también actúe conforme a lo que Él nos ha dicho en su palabra. La sabiduría es cuando nosotros obedecemos a lo que se nos ha llamado. Porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. El temor nos lleva a la obediencia y la obediencia nos sigue dando más sabiduría. El hombre sabio es el que oye las palabras y las pone en práctica. Porque si no estamos practicando lo que ya sabemos, no piense que recibiremos cosa alguna del Señor. Si no estamos practicando lo que ya se nos ha revelado. Lo que ya se nos ha hecho saber, si no estamos practicando esas cosas, no piense que recibirá cosa alguna del Señor, porque no está pidiendo con fe. No está pidiendo con fe. Por eso dice, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No hay estabilidad, escucha la palabra, pero no obedece. No es estable en lo que pide. No es estable en lo que está profesando con sus labios. Con sus labios dice, quiero servir al Señor, pero con sus hechos lo está negando. Eso no es sabiduría. Eso es necedad. Por eso, en este mismo capítulo, en el capítulo 3, nos enseña, muestre, dice el sabio, muestre con su conducta la obra verdadera. ¿Cómo se está comportando? ¿Cómo está trabajando para Cristo? ¿Cómo está mostrando que Cristo vive en él? ¿Cómo está mostrando que Cristo le ha salvado? ¿Cómo estamos mostrándolo? Y esto no es para que la gente nos halague, sino llevando frutos para la gloria del Padre. Llevando frutos para aquel que nos ha llamado por su gracia y por su excelencia. Porque la onda del mar es arrastrada por el viento, la agarra para un lado, la agarra para otra, o ahora sí me afirmo, ahora sí, de ahí, así está, me afirmo, hoy sí voy a servir al Señor, hoy sí voy a llevar la palabra, hoy sí voy a predicarle a aquel, hoy sí, pero después cuando está, no lo hace. Eso significa llevado por la onda del mar, inconstante en todos sus caminos, no solamente en ciertas cosas, en todos sus caminos. Entonces dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Estemos firmes nosotros. Tenemos un llamado y ese llamado hay que completarlo, queramos o no queramos. ¿Por qué? Porque es un mandato, y cuando es un mandato no es opcional. No es si tú quieres, no, id. Somos de Cristo, id y haced discípulos, predicad el evangelio a toda criatura. Sea el jefe, sea cualquiera que se nos pare enfrente. Si Dios nos lo ha puesto enfrente, es para predicar la palabra. Por eso debemos de andar sabiamente para con los de afuera. Que nuestra palabra, lo que habla nuestra boca, sea para edificación. No andemos en chistes. No andemos
como los del mundo, no andemos como ellos, no seamos imitadores de ellos, seamos imitadores de Cristo, hermanos. Ese es el llamado que nosotros tenemos. No imitar a los del mundo, no, hermano. Si hay algo digno de imitar en algún hermano, imítelo. Pablo dice, ¿verdad? Si hay algo digno de imitar, ustedes me están imitando a mí, lo están haciendo muy bien. Entonces dice, el hombre que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. El hermano que es de humilde condición es aquel que recibe, que escucha y que oye y que hace. Bienaventurados los pobres en espíritu, ¿verdad? Porque de los tales, de ellos es el reino de los cielos. Aquel pobre está siempre pidiendo, pero de lo que recibe, de eso lleva también. De eso da a los demás, ¿verdad? Pide, ¿para qué? No para solamente para él, pide para dar. Señor, dame sabiduría, pon palabras en mis labios para que pueda hablarle a mi compañero de trabajo, a mi vecino o a quienes usted ponga enfrente de mí, Señor. Deme la gracia, porque yo sé que yo no puedo hablar, pero con usted, Padre, en mi vida, yo sé que sí puedo. Porque Pablo lo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque me tiemblen los pies, aunque me tiemble el cuerpo, pero quiero hablar su palabra. No quiero amedrentarme enfrente de ellos. Señor, ayúdeme a hacer morir lo terrenal en mí. Porque el miedo, esto no nos lleva a ningún lugar. El que teme, dijo Juan también, ¿verdad? Es porque no ha sido perfeccionado en el amor. En el amor no hay temor, hermanos. Cuando usted tiene ese amor verdadero en usted, no va a tener miedo que lo rechacen, porque sabe que tiene el amor verdadero. Sea quien sea, que lo rechace sea quien sea, ya a usted no le importa, porque tiene a uno que lo ha amado cuando usted no merecía ser amado. Y eso hermanos, cambia todo el panorama frente a nosotros. Todo cambia en nosotros cuando sabemos que aquel que nos amó se entregó por nosotros, aún nosotros, siendo tan malos y estando tan muertos en delitos y pecados. Y esa es la gracia del Padre. Esa es la gracia que Él nos ha dado. Pero el que es rico, el que piensa que tiene, el que piensa que tiene, el que piensa que no necesita nada, dice aquí Santiago, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Por eso dice la palabra de Dios que Dios ve desde lejos al altivo, pero al humilde Dios lo ve de cerca, Dios lo premia, Dios le da dones, Dios le capacita en los dones que ya tiene. Pero aquel que según cree tener dones, no los usa, es humillado. Así que seamos de los humildes, hermanos, de los humildes, de los que imitamos a Cristo, manso y humilde de corazón. No solamente de apariencia. Nosotros podemos ser humildes de apariencia. Qué humilde el hermano, qué humilde la hermana. Pero el corazón, ¿cómo está? ¿Cómo está el corazón? Eso debemos de examinar, ¿verdad? ¿Cómo está mi corazón? ¿Qué siente mi corazón? Porque no es, digamos, cuando uno siente gozo, cuando compartió la palabra, es algo normal que va a sentir gozo. Pero sabe para quién es la gloria, sabe para quién es la honra, sabe para quién lo está haciendo. Sabe que no lo está haciendo por su fuerza, sabe que lo está haciendo por las fuerzas de aquel que lo ha capacitado, de aquel que le ha dado gracia para que hable. Y ese que da gracia sobre gracia es Cristo Jesús, porque Él nos trajo la gracia. Porque cuando sale el sol como calor abrasador, dice, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. También está hablando aquellos que tienen y piensan que lo que tienen, lo tienen por sus propias fuerzas. Así mismo se marchitará como se marchita toda esa planta, todas esas hierbas del campo. Nosotros, por eso, las bienaventuranzas, podemos ver, bienaventurados los pobres en espíritu. Un pobre es aquel que está, no es que tiene algo, sino
que no tiene nada, sino solamente depende de la dádiva de otro. Y esa buena dádiva viene del Padre de las luces. De Él viene. Así que hay que clamar. Sabemos que Él nos oye.